En el debate del Senado sobre el dictamen de la ley de la Guardia Nacional, Damián Cepeda del PAN comenzó con sus mentiras clásicas diciendo: hoy lamentablemente México está hundido en la violencia, hay que decirlo con todas sus letras. Al día de hoy, bajo el gobierno de López Obrador y de Morena, hay más inseguridad que nunca en este país, esa es la realidad. Hoy en este gobierno, no en el gobierno neoliberal del pasado, hay más de 120,000 personas asesinadas, la gran mayoría a manos del crimen organizado. En este gobierno hay más del 30% de territorio nacional controlado completamente por el crimen organizado, para después curarse en salud argumentando lo siguiente: y es cierto lo que dicen, la violencia no empezó con el gobierno de López Obrador, pero se ha incrementado desde hace 16 años. No hay que tener miedo a decir las cosas, se tomó una decisión y fue un gobierno emanado del partido que yo soy parte, que fue: vamos a combatir al crimen organizado, y esta estrategia, que creo tenía la buena intención de darle paz a los mexicanos, resultó que fue un fracaso. Es la realidad, los datos lo dicen así, creció la violencia, no hay manera de decir otra cosa. Continuó en el siguiente gobierno, pero lo increíble es que hoy, en el gobierno que prometió hacer las cosas distintas, no solo se sigue la misma estrategia fracasada de militarizar más al país. Se los digo de verdad, no me cabe en la cabeza cómo, viendo toda la evidencia de los últimos 16 años que ha sido un fracaso, hoy se tengan casi el doble de militares encargados de la seguridad pública, con muchos más homicidios que en el pico de la guerra contra el narcotráfico. Ante esto, y por el grupo parlamentario de Morena, el senador Rojas puso en su lugar a Cepeda diciéndole que ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble, y en eso estoy de acuerdo. Es un tema de doble moral, porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como adalides de la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que los atropellaron todo el tiempo, tuvieron cargos importantes cuando estaban en este periodo de imposición, de avasallaje. Hoy vienen aquí a hablar de democracia, de justicia, pero también se llenan la boca diciendo que tenemos que olvidar al pasado. No, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo les digo, no olvidemos el pasado de ninguna manera, y digamos a nuestros hijos justamente que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, y que utilizó al ejército para ese asesinato cruel, y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo, el responsable fue Luis Echeverría, y también tenemos que decir quién fue el que pactó la narcopolítica, fue Carlos Salinas de Gortari, él fue quien hipotecó al país. Y por eso decía, y se los digo de una vez y muy claro, hoy a 4 años estamos reconstruyendo el país que ustedes dejaron en cenizas, pero lo vamos a sacar adelante, y eso se los aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad, sería un error gravísimo, porque teníamos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria, policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortasec se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales tuvieran camionetas blindadas, y eso no se puede dar. Miren, tenemos un presidente, un mexicano que quiere totalmente a su país y lo ha demostrado en todas las acciones. Yo soy un convencido que la Guardia Nacional se va a profesionalizar, que en poco tiempo tendremos policías preparados, titulados física, mental y educativamente. A eso es lo que apostamos, a tener policías municipales que tengan preparación física, que tengan escuela, que quieran a su país, que tengan identidad, y yo creo que ese es el espíritu de esta reforma. Veamos hacia adelante, reforcemos la Guardia Nacional, no es tiempo para regresar al pasado, porque no tenemos la infraestructura, las armas y la gente preparada para hacer frente al crimen organizado, que hoy está dentro incluso de las policías estatales y municipales, y que fue una herencia de muchos años de gobiernos del PRI y del PAN, finalizó. Veamos a continuación cómo el senador Rojas de Morena despedaza a Damián Cepeda del PAN y la sarta de mentiras que repite, dictadas por su jefe, el inquilino de Kimberly Clark. Con su permiso, presidente, y el permiso de este Senado de la República. Hoy, lamentablemente, México está hundido en la violencia. Hay que decirlo con todas sus letras. Al día de hoy, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, hay más inseguridad que nunca en este país. Esa es la realidad. Hoy, en este gobierno, no en el gobierno neoliberal del pasado y que no sé cuántas cosas, hay más de 120,000 personas asesinadas en este país.
La gran mayoría a manos del crimen organizado. Hoy en este gobierno hay más del 30% del territorio nacional controlado completamente por el crimen organizado. Ahí manda el crimen, no manda ni el alcalde ni la policía. O te cuadras o te doblo. Esa es la realidad de al menos el 30% del territorio nacional el día de hoy. Hoy el crimen secuestra, extorsiona, viola, asesina, cuelga de puentes y el gobierno se queda nomás mirando. Y es cierto lo que dicen, la violencia no empezó con el gobierno de López Obrador, pero se ha incrementado. Desde hace 16 años, no hay que tener miedo de decir las cosas, se tomó una decisión en este país y fue en un gobierno emanado del partido que yo soy parte, que fue: vamos a combatir al crimen organizado. Y esa estrategia, que creo tenía la buena intención de darle paz a los mexicanos, resultó un fracaso. Esa es la realidad. Los datos lo dicen así. Creció la violencia. No hay manera de decir otra cosa. Continuó en el siguiente gobierno. Pero lo increíble es que hoy en el gobierno que prometió hacer las cosas distintas, no solo se sigue la misma estrategia fracasada, sino que se ha incrementado. ¿Qué es esta estrategia? Militarizar, militarizar y militarizar más el país. No me cabe en la cabeza, se los digo de verdad, no me cabe en la cabeza cómo, viendo toda la evidencia de los últimos 16 años de que ha sido un fracaso la militarización del país, hoy se tengan casi el doble de militares encargados de la seguridad pública, con, por supuesto, muchos más homicidios. En el pico de la guerra contra el narcotráfico, que se llena la boca el presidente de mencionar una y otra vez, había 50 y tantos mil militares encargados de la seguridad pública en el país. Hoy, bajo el gobierno supuestamente no militarista de Andrés Manuel López Obrador, hay más de 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Y pues estaría bien si funcionara. Pero en lo que lleva 4 años nada más de gobierno, ya tiene más muertos López Obrador en su gobierno que todo el sexenio junto de Felipe Calderón. Y entonces, pues, ¿por qué creen que son tan sabios que van a ser más inteligentes que Einstein, que decía con toda claridad: es imposible que tengas un resultado distinto si siempre haces las mismas cosas? ¿Cómo creen que hacer más de lo mismo les va a traer un resultado distinto? ¿Cómo por qué? Entonces nosotros decimos no. Tenemos muchos motivos para rechazar esta reforma, muchos de ellos de legalidad, y ahorita voy a entrar a ellos, pero no le voy a sacar las vueltas al tema. De fondo decimos no estamos de acuerdo en la militarización de la seguridad pública de este país, porque ha resultado un fracaso. No nada más en México, en el mundo. ¿Por qué no funciona? En el mundo, porque los ejemplos que ponen, no, es que en tal lugar, son mentiras. No están encargadas las Fuerzas Armadas de Seguridad Pública ni los ejemplos que se recetan desde la mañanera. No es cierto. ¿Por qué no funciona? Porque las Fuerzas Armadas en el mundo están formadas para algo distinto, para combatir al enemigo. Por eso, cuando entran en estas labores, normalmente generan una ola de más violencia. Normalmente se genera un aumento en las violaciones de derechos humanos. Siempre son mucho más opacas, porque les aplica la Ley de Seguridad Nacional y tienen protecciones de transparencia y todo lo ocultan. Por eso no funciona que las Fuerzas Armadas se encarguen permanentemente de la seguridad pública. Ahora nos quieren llevar a un falso debate. Entonces que no nos ayuden. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo que no pueden ayudar. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, claro que sí, siempre y cuando sea, y lo dice nuestra Constitución, de manera extraordinaria, complementaria a las fuerzas civiles, subordinadas a las fuerzas civiles, fiscalizados por entes externos, temporal. Eso, claro, bienvenido esa ayuda, pero eso no es lo que quiere el presidente López Obrador. El presidente López Obrador ya se quitó la máscara, dijo: fuera máscaras, quiero militarizar al país. Yo lo decía ayer y lo repito hoy. Yo no sé por qué sus legisladores siguen insistiendo que no quieren militarizar México, cuando su jefe máximo, Tlatoani, caudillo, líder máximo, casi Dios, ya dijo: sí quiero militarizar a México. Bueno, cuando menos está siendo honesto. Pues ya dejen ese discurso de que no es cierto. Y qué triste, porque millones de mexicanos le creyeron. Y no se vale engañar así a la gente. Él les dijo de frente: ¿sabes qué? Ha fallado la estrategia de seguridad y yo te prometo que si votas por mí, eso lo dijo él, no yo voy a cambiar la estrategia y voy a mandar a los militares a los cuarteles y voy a pacificar al país. Y millones de mexicanos votaron por él por eso, cansados de la violencia en el país. Y hoy, con la mano en la cintura, ¿qué creen? Cambié de opinión. No, señor presidente, no es tan fácil. Es usted presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y la gente le dio un mandato: garantizar la paz
responda, dé resultados. Eso es lo que le exigimos. Y la verdad de las cosas es que ni siquiera cambió de opinión, hombre. Pues si la iniciativa de la Guardia Nacional Militar, ¿cuándo la mandó? A unos meses que acaba de tomar protesta. Engañó a los mexicanos y no se vale. Y aquí estamos en el Senado de la República, hombres y mujeres valientes, para decirle: no, señor presidente, no le vamos a permitir que militarice este país. Por eso hoy nosotros decimos: vamos a hacer algo distinto. Vamos a darle paz a los mexicanos. Cambiemos la estrategia de seguridad. ¿Hacia qué? Hacia una estrategia que diferencie, que busque desarticular al crimen organizado. No dejarlos pasar mientras están secuestrando, violando y extorsionando. Que los busque desarticular con inteligencia financiera, para quitarles el poder económico, el dinero. Una unidad de inteligencia financiera fuerte, robusta, que persiga delincuentes, no políticos, enemigos políticos. Eso es lo que necesitamos en el país. Y a nivel local, una estrategia de fortalecimiento de policías estatales y municipales. Porque, compañeros, perdón, pero vean el INEGI. En México hay 30 millones de delitos al año, 30 millones, 27 cuando bien nos va, y hay 34,000 homicidios dolosos. No lo estoy minimizando, pero 30 millones contra 34,000, por favor. Cuando le preguntan a la gente: ¿cuál es tu primer contacto con seguridad, con la inseguridad? ¿Qué te contesta? Te contesta el 60% de la gente: salgo de mi casa y en el parque están tomando, se están drogando y me da miedo. Voy caminando y no hay alumbrado y me asaltan. Me roban en el transporte, me roban en mi casa, me roban en el carro. Eso contestan. ¿De veras creen que hace sentido que militares con armas largas, con sus carrotes, sus hammers, anden patrullando en las colonias de este país? ¿Eso creen que es la respuesta a la seguridad pública? No. La respuesta es fortalecer policía estatal y municipal y crear un cuerpo civil nacional de élite que se haga cargo de la responsabilidad del gobierno federal, que es combatir al crimen organizado. Porque aquí se la llevan echando la bolita, pero el responsable constitucional de combatir al crimen es el gobierno federal. Lo es hoy con Morena, lo fue ayer con el PRI y lo fue antier con el Partido Acción Nacional. Y ahí hay que exigir resultados. Y hoy yo escucho mucho: es que el ejército es popular y por lo tanto le vamos a dar la seguridad pública. ¿Perdón? Entonces denle el gobierno al INE, porque el INE es más popular, ¿eh? Cada quien tiene que ajustarse a su facultad. Pero aparte, déjenme decirles algo, las Fuerzas Armadas son populares siempre. Lo es hoy, lo fue ayer con Peña y lo fue antier con Calderón. Aquí tengo en mis manos los datos del INEGI. 86% la Marina, 83% el Ejército, 2022. ¿Qué creen? 2017, 86% la Marina, 83% el Ejército. Y con Calderón igual. Y no estaba bien entonces que se encargaran de la seguridad, y no está bien hoy. Tenemos que hacer las cosas distintas para tener un resultado distinto. Senador. Concluyo. Hoy el gobierno tiene que hacerse cargo de que sus acciones y sus omisiones tienen consecuencias. Y yo me pregunto: ¿para qué querías ser gobierno si te ibas a arrodillar frente al crimen organizado? Concluya, señor senador. Porque lo que vimos en Culiacán, de tomar a un líder de una banda criminal y doblarse ante el poder del crimen organizado, le puso un terrible ejemplo al crimen en este país. Y hoy lo están replicando. Por eso vimos lo de Jalisco, por eso vimos lo de Guanajuato, por eso vimos lo de Baja California, por eso vimos lo de Ciudad Juárez. ¡Claro! El crimen dice: ¿por qué te atreves a combatirme, gobierno, si debes de estar doblegado? No. Los mexicanos exigimos paz y al gobierno le decimos: es momento de dar resultados, no rehuir a su responsabilidad. Mexicanos, y con esto concluyo, yo sé que es bien difícil tener esperanza en un México donde quien prometió cubrirlos, donde quien prometió protegerlos los ha abandonado. Yo sé que es bien difícil tener esperanza en un México en donde quien tiene la función de seguridad pública decidió abandonarla. Pero ¿saben qué? Nuestro corazón es más fuerte. Sigamos luchando y vamos a lograr un México en paz. Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Ayer un compañero de bancada decía que la oposición tiene tanta moral que la tiene doble. Y estoy de acuerdo, Ese es un tema de doble moral. Porque hoy los que se suben a tribuna a hablar y venir como adalides de la justicia, la democracia, los derechos humanos, resulta que la atropellaron todo el tiempo. Resulta que estas personas que suben tuvieron cargos importantes cuando estaba este periodo de imposición, este periodo de avasallaje, este periodo de imposición. Hoy vienen aquí a hablar justamente de democracia, de justicia, y creo que esta es una doble moral. Pero también se llenan la boca hablando y diciendo que tenemos que olvidar el pasado, que no mencionemos al pasado,
No, señoras, señores, y a todos aquellos que nos están siguiendo en el canal del Congreso, les digo, aquellas señoras, aquellos jóvenes, no olvidemos el pasado de ninguna manera. Y digamos de la gente a nuestros hijos, justamente, que en el 68, en esa matanza cruel de estudiantes, quien fue el responsable fue Gustavo Díaz Ordaz, hay que decirlo por su nombre, y que utilizó al ejército justamente para ese asesinato cruel. Y tenemos que decir del 70 al 71 con el halconazo que el responsable fue Luis Echeverría. Y también tenemos que decir quién fue el que pactó con la narcopolítica, que fue Carlos Salinas de Gortari, con sus letras. Y tenemos también que decir quién fue el que hipotecó al país con el Fobaproa. Permítame, señor senador. Sí. La senadora Xóchitl, ¿con qué objeto, senadora Xóchitl? ¿Acepta Sí, la adelante. pregunta? Tiene un minuto para formular la pregunta. Tiempo. Tiene usted razón de recordar el halconazo de Luis Echeverría. Y tiene usted razón de recordar los asesinatos de los estudiantes en 1968. Pero usted sabe que el presidente actual decidió trabajar para Luis Echeverría a pesar de que habían asesinado estudiantes. ¿Usted cree que es ético no haber protestado por esa matanza y al contrario ser parte del PRI que en ese entonces mató estudiantes? ¿Qué opina de eso? Yo entiendo y reconozco porque... Permítame, déjeme informarle, senador Nabor, que tiene un minuto para contestar y los minutos que le corresponden por el tiempo de su participación. Con mucho gusto, presidente. Déjeme decirle, compañera senadora, que yo reconozco y conozco al presidente de la República, que él estudió ciencias políticas en la misma facultad en que estudié yo. No fue mi etapa, pero conocí de su trayectoria como estudiante y como luchador social. En ese tiempo seguramente tenía 18, 19 años, 15 años, y seguramente como muchos jóvenes soñadores, como un servidor, como usted misma, estuvo en proyectos políticos porque en ese tiempo finalmente había una oligarquía en el poder. Sin embargo, conozco poco al presidente en el sentido personal, pero le quiero decir que tiene una gran autoridad moral, que es un luchador que luchó durante muchos años, y en todos esos años nunca le pudieron, los regímenes autoritarios, le pudieron demostrar nada. Es un hombre íntegro y por eso logró la presidencia de la República y por eso ganó con más de 30 millones de votos. Continúe, señor senador Nabor, con su intervención. Yo decía que tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos. Me gusta mucho cuando los senadores sacan sus libros, hablan de historia, de grandes próceres de la historia y señalan épocas y etapas muy importantes del desarrollo de este país. Pues quiero decirles que esta parte que estamos mencionando también es parte de la historia, y que va a quedar en los libros de historia de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y que sepan exactamente, por ejemplo, y yo estaba en el tema del Fobaproa, cómo Ernesto Zedillo hipotecó este país y seguimos pagándolo, Y hay quien dice, ya pasó, olvidémoslo. No, de ninguna manera se puede olvidar. Y después tenemos que mencionar justamente quién siguió. El peor presidente en la historia de México. El primer responsable del huachicol en México, Vicente Fox. Y está consignado por medios de ese tiempo y por publicaciones que él sabía que habían buques de Pemex que iban directamente al mercado negro de Europa, es decir, las gasolinas. Fue el principal huachicolero de este país y eso lo tienen que saber los jóvenes, las mexicanas, los mexicanos. No tenemos que olvidar la historia para que no se repita, que los mexicanos no seamos de memoria corta. Y después, ¿quién sigue? Felipe Calderón Hinojosa. Y sí lo han mencionado, por supuesto que ha sido el que llenó de sangre nuestras calles, pero también lo hizo tomando en cuenta el ejército, pero de manera inconstitucional. Y lo utilizó justamente para hacer guerra. La diferencia hoy es que nosotros queremos hacer la paz, aunque les parezca utopía, tenemos y queremos y ansiamos hacer la paz. Y el próximo presidente, el que le siguió, Peña Nieto, que siguió con esta política absurda y sorda, sin control y sin dirección, y que lo único que hizo fue enriquecerse a él y los más cercanos. Y hoy vive campante en España como virrey. Esos son los presidentes que nos dejaron este país en cenizas. Yo por eso decía, y se los digo de una vez y muy claro, este país nos lo dejaron en cenizas. Hoy, a 4 años, estamos reconstituyendo y reconstruyendo al país. Aunque usted lo dude,
aunque usted lo duda. Hoy estamos reconstruyendo el país que ustedes dejaron en cenizas, pero lo vamos a sacar adelante, y eso se lo aseguro. No podemos equivocarnos y no podemos dar marcha atrás a la estrategia de seguridad. Sería un error gravísimo, y les voy a decir por qué. Y lo comentaba yo ayer. Tenemos policías municipales que no tienen la secundaria ni la primaria. Tenemos policías estatales que están por las mismas y que no están preparados físicamente. El Fortasec se utilizó en la mayoría de las ocasiones para que los presidentes municipales se quedaran o tuvieran camionetas blindadas. Eso no se puede dar. Hoy yo los invito, independientemente a las ideologías que tiene cada uno de ustedes, a que no regresemos a ese pasado. No tenemos las capacidades para que los policías municipales o estatales puedan hacerse cargo de la seguridad del país. Por ahí está vociferando el líder del PAN. Quizá le está doliendo lo que estoy comentando, pero creo que yo he sido respetuoso con los oradores que han venido de su partido. Yo lo único que le pido a todas las mexicanas y mexicanos que están siguiéndonos es que no olvidemos ese pasado ominoso. Por otra parte, quiero comentar que es muy lamentable que la oposición venga a tratar peyorativa a las Fuerzas Armadas, al Ejército. Lo está tratando de manera peyorativa porque está hablando, prácticamente lo está criminalizando. Cuando el Ejército mexicano lo que ha hecho ha sido obedecer instrucciones. ¿Y de quién ha obedecido instrucciones? De un mando civil del Ejército. Permítame, señor senador. El orador está en uso de la palabra. La mesa directiva ha estado atento a que los oradores sean respetados en uso de la palabra. Así ha sido con todas y con todos. Démosle oportunidad al señor orador a que se exprese, y hay que evitar los diálogos para que logremos conducir una asamblea con pulcritud. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Repito, la oposición ha tratado de criminalizar al Ejército y eso no lo podemos concebir. Hoy la bancada de Morena estamos apoyando al Ejército mexicano, lo reconocemos. Y cuando se habla de Tlatlaya, de Agua Blanca, de Ayotzinapa, se habla de instrucciones del jefe máximo en ese momento. Es decir, en el 68 fueron del presidente, como ya dije. En Tlatlaya, Agua Blanca y todos los eventos en los que se vio inmiscuido el Ejército fue por instrucciones del mando civil que tenían en ese tiempo. Hoy el mando civil lo tiene un hombre probo, un hombre honesto, un hombre que quiere a su país. Por eso no se preocupen. Yo estoy cierto de que vamos por muy buen camino y que no vamos a regresar a ese pasado oscuro. Yo desde aquí, desde esa tribuna, quiero culminar y quiero pedirle a todos los gobernadores del país, a todos, sin distingo, a que se manifiesten públicamente, a que nos digan si quieren o no la Guardia Nacional, si quieren o no la coadyuvancia del Ejército a la Guardia Nacional, que lo digan públicamente. Me gustaría que se expresaran públicamente al respecto. Y también quiero decirles que hace rato alguien comentó que no tenemos representación del pueblo. ¡Qué barbaridad! Somos representantes populares. Ganamos en el 18 con más de 30 millones de votos. En el 21, aunque les pese, seguimos siendo mayoría. Y en el 18 teníamos 0 estados de la República en Morena. Hoy tenemos 22. Y en el año que viene vamos a tener 24. ¿No tenemos representación? Por supuesto que tenemos representación. Permítame, senador. Sí. El senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Con qué objeto, senador Emilio? Preguntar. Para hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Sí, con mucho gusto, adelante, señor senador. Tiene un minuto, senador Emilio, para Gracias. formular la pregunta. En atención a lo que usted recién mencionó, ¿sabe usted lo que son las leyes de obediencia debida? Las leyes que se implementaron en América Latina y que fueron justo las que utilizaron los ejércitos para justificar las masacres. Las leyes de obediencia debida, senador. ¿Nos puede explicar qué son? ¿Me podrías decir un poco más fuerte porque no te escucho muy bien? Gracias. Si nos puede usted explicar qué son las leyes de obediencia debida que se utilizan en las estructuras militares para justificar los mandos de superiores, como por ejemplo Ayotzinapa. Por su atención y respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senador. Te mentiría si te dijera exactamente. Señor senador, tiene un minuto para contestar y
tiene el tiempo restante para concluir con su participación. Gracias, presidente. Señor senador, con todo respeto, te mentiría si te dijera que conozco exactamente los ordenamientos del ejército, pero lo que sí te puedo decir es que yo tengo conocidos en el ejército, coroneles, algunos comandantes, que me han dicho que sobre todo, el principal principio que tiene el ejército es salvaguardar la vida de las y los mexicanos, y que tienen un principio de obediencia, y este principio de obediencia es institucional y lineal, y este obedece al mando supremo, que es al presidente de la República. No sé a ciencia cierta lo que me comentas, porque te repito, sería mentirte, pero lo que sí te puedo decir es que debido al conocimiento que tengo de muchos militares, es que son mexicanos de bien, que han obedecido en su momento ordenamientos lineales, pero que en todo momento, y lo han demostrado en situaciones de desastre, han velado por el bien de las mexicanas y los mexicanos. Continúe con su disertación, senador Navarro. Hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y que la voy a decir, que dice que nadie, absolutamente nadie, vale por sus pensamientos secretos, que nadie vale por su timidez o por la cobardía, que el hombre vale por la causa a la que sirve, por una bandera que enarbola y por la huella que imprime a su tiempo. Y quiero decirles que hoy estamos jugando ese papel. Y yo acepto el reto, Vamos a ver en poco tiempo quién se equivocó. Y les aseguro que el pueblo se los va a demandar, como les ha demandado su decisión en la reforma eléctrica y como les va a cobrar la factura en el 23 y en el 24. Este país va a seguir teniendo un gobierno de Morena porque tenemos una razón. Nos asiste la razón moral. Y por eso en poco tiempo tenemos 22 estados y tendremos 24. Miren, tenemos un presidente que quiere a su país, un mexicano que quiere totalmente a su país y lo ha demostrado en todas las acciones. Yo soy un convencido que la Guardia Nacional se va a profesionalizar, que en poco tiempo tendremos policías preparados, titulados, física, mental y estudiantil o educativamente. A eso es lo que apostamos, a tener policías municipales que tengan preparación física, que tengan escuela, que quieran a su país, que tengan identidad. Y yo creo que ese es el espíritu de estas reformas secundarias, amigas y amigos. Yo estoy convencido de eso. Veamos hacia adelante, reforcemos la Guardia Nacional. No es tiempo para regresar al pasado porque no tenemos la infraestructura, no tenemos las armas, no tenemos la gente preparada para hacer frente al crimen organizado que hoy está dentro incluso de las policías estatales y municipales y que fue una herencia de muchos años de gobiernos del PRI y del PAN. ¡Que viva México, amigos! ¡Vamos adelante! ¡Que viva Morena! Muchas gracias, señor senador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.